Abra su Biblia, por favor, en Salmos, capítulo 33, y nos aquietamos para escuchar la palabra de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Glorias a Dios por todo lo que Él hizo, por todo lo que hace y por todo lo que seguirá haciendo. Salmo número 33, versículo 8. Si lo encontró, diga amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Lo leemos otra vez y entienda lo que lee. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Padre, Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Yo entrego mi vida entera y pongo a tu disposición para que tú en esta noche nos hable y nos ministres a través de tu santa palabra. Decimos en esta noche: habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu sierva oye. En el nombre de Jesús, oh Dios, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Glorias a Dios. El tema que traje para compartirles en el día de hoy se titula El temor del Señor. Lo repito, hoy con el auxilio del Espíritu Santo quiero hablar sobre el temor del Señor. En estos días, orando al Señor, meditando en la palabra de Dios, pensaba en la iglesia en general. Y hemos visto que la iglesia actual, si la comparamos con la iglesia de décadas anteriores, podemos decir que la iglesia del Señor Jesucristo ha avanzado mucho. Comparando con décadas pasadas, la iglesia del Señor Jesucristo ha crecido mucho, producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho sacrificio que mucha gente ha realizado en el transcurso de estos años. Por ejemplo, podemos decir que la iglesia ha adquirido un amplio conocimiento. La iglesia ha adquirido mucho conocimiento por medio de buenos seminarios bíblicos, buenos seminarios teológicos que instruyen y capacitan a los hombres y mujeres de Dios. También a través de grandes congresos que reúnen a multitudes de personas y que hace que la palabra de Dios sea predicada en esos lugares.
o también a través de talleres de capacitación que también sirven como para instruir y capacitar a la iglesia del Señor Jesucristo. Todo eso es muy bueno, todo eso contribuye y yo estoy a favor de todas esas cosas. Pero en nuestro trabajo, en nuestro servicio como iglesia, hemos descuidado también otras cosas. Por ejemplo, hemos pasado por alto ciertos principios de la palabra de Dios, como por ejemplo Proverbios capítulo 1, versículo 7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Podemos tener mucha capacitación, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha sabiduría, humanamente hablando, teológicamente hablando, pero si no tenemos temor de Dios, iglesia de Jesucristo, quiero decirle que ni siquiera estás en el primer escalón de la sabiduría que viene de Dios. Puedes tener todos los seminarios teológicos, puedes tener un libro completo en la cabeza, pero si no tienes temor de Dios, no estás ni siquiera en el primer escalón de la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de Dios. Porque el principio de la sabiduría, iglesia, es el temor al Señor. La iglesia ha crecido mucho y es una bendición. La iglesia ha construido templos fabulosos, templos en algunos casos lujosos. Y me encanta que sea así. Me encanta que se construyan templos hermosos, lujosos, donde el pueblo se reúne para adorar a Dios. Pero hemos descuidado que el verdadero templo es la gente. El verdadero templo es usted. El verdadero templo soy yo. Acompáñame con el instrumental, Hernán, por favor. Gracias. La Biblia dice, 1 Corintios 6, 19, que ¿o ignoráis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? El verdadero templo, como decía ayer Juancito, somos nosotros, es usted, soy yo, y es ahí donde debemos de edificar sobre todas las cosas. Pero también dice la Biblia en 2 Corintios 6, 14, que en ese templo no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Es decir, que en ese templo que eres tú, no hay zonas grises. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O estás en la luz de Cristo o estás en las tinieblas del pecado. O estás en la luz del glorioso evangelio o estás en la sombra de oscuridad bajo el dominio de Satanás. No hay grises. El templo es usted y es a usted que yo me estoy refiriendo en esta noche, para que usted sepa que el verdadero templo es usted y que usted debe andar en la luz. En este tiempo hemos centrado mucho nuestros mensajes en el mensaje de la prosperidad. Consecuentemente, mucha gente se ha enriquecido, mucha gente ha prosperado. Y doy glorias a Dios por eso.
Glorias a Dios por esa gente que prosperó. Glorias a Dios por esa gente que creció. Pero la iglesia se ha empobrecido. Se ha empobrecido de Dios. Se ha empobrecido de la presencia de Dios. Se ha empobrecido con la palabra, con la verdadera palabra que contiene un verdadero contenido espiritual, con verdadero contenido divino. En muchos lugares hoy escasea la palabra. En muchos lugares hoy escasea la presencia de Dios. Con mucha tristeza debo decir esto, que hoy tenemos muchos servidores del Señor Jesucristo, ministros, pastores, cantantes, músicos, que no tienen temor de Dios y que no tienen ningún problema para ministrar las cosas santas de Dios, estando en fornicación, en adulterio, en inmundicia, en corrupciones, en escándalos y en todo tipo de pecado. En muchos casos nuestros altares se ha transformado en un simple escenario donde en muchos casos hay talentosos artistas y en muchos casos vacíos de Dios. Que no tienen temor de Dios, que están vacíos de la presencia de Dios. ¿A dónde estoy queriendo llegar? Que la iglesia del Señor ha perdido la santidad como primer requisito de servicio. Vuelvo a repetir, la iglesia del Señor Jesucristo ha perdido la santidad como primer requisito de servicio. Como si nos olvidásemos que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, prediques, cantes, seas un profeta, seas un servidor, seas un administrador, quiero decirte que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy la iglesia debe volver a las raíces, debe volver a la fuente. El primer requisito para cada servidor de Él debe ser la santidad y después todo lo demás. Pero también debo decir algo, que todo no está tan mal. Todavía hay una iglesia que ama a Dios con sinceridad. Todavía hay una iglesia que teme a Dios. Todavía hay una iglesia que vive en santidad. Todavía hay una iglesia que trata de agradarle a Él sobre todas las cosas. Todavía existe la verdadera iglesia sobre la tierra. Todavía existe la verdadera santidad. Todavía existe un pueblo que ama y teme a Él. Y si usted lo cree, diga amén. El apóstol Pablo nos da un excelente consejo de cómo usted debe vivir, de cómo yo debo vivir. ¿Cómo debe cuidar la salvación? ¿Cómo debe conducirse en su diario vivir, iglesia? ¿Sabe cómo dice Pablo que usted debe conducirse en su diario vivir? Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: con temor y temblor. Usted todos los días de su vida debe seguir el consejo del apóstol Pablo y debe vivir de esa manera, con temor y temblor. Imagínese usted con $1,000,000 en su bolsillo.
Imagínese. Imagínese usted con $1.000.000 en el bolsillo, sale allá afuera. ¿Cómo caminaría usted? Les puedo asegurar que usted caminaría con mucho cuidado. Les puedo asegurar que usted caminaría con mucha prudencia. Iba a tratar de simularla, hacer una vida normal para que no sospechen, pero usted iba a pensar bien a dónde va a ir. Usted va a pensar muy bien con quién juntarse. Usted va a medir cada paso que da. Usted tiene $1.000.000 en su bolsillo. Usted va a cuidarlo y va a medir cada paso que da. ¿Sí o no? Quiero comenzar el mensaje con esto. Lo que usted tiene vale mucho más que eso. Vale mucho más que 1.000.000, vale mucho más que 100 millones, vale mucho más. Entonces el consejo es: vive tu vida de una manera prudente. Cuídate, cuida lo de Dios, cuida lo que Dios te regaló, cuida la salvación. Sé sabio, sé entendido, sé inteligente. Cuida con tu vida lo que tienes de parte de Dios. Eso vale mucho más que $1.000.000, y te lo puedo asegurar. Porque tus bienes se van a quedar acá. Queda para el anticristo, queda para el diablo. Tu dinero, tu auto, tu casa, tu mansión, tus millones se quedan acá. Pero tu alma es eterna. O te vas al infierno o te vas al cielo. Tu auto no te va a llevar al cielo. Tus millones no te van a llevar al cielo. Tu seguro social, tu seguro de vida no te va a llevar al cielo. Si no cuida lo de Dios, con eso y todo te vas al infierno eterno. Es eterno, es eterno, es eterno. Y en aquel lugar no hay puerta de salida. La Biblia dice que en aquel lugar el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Lo que tú tienes vale mucho más y debes cuidar lo que tienes de parte de Dios, iglesia. Por eso, con tanta razón, el apóstol Pablo dice que usted debe cuidar esa salvación con temor, con temblor. Estás orando, ¿usted tiene la salvación asegurada? Entonces levante sus manos y diga glorias a Dios. Y si no tiene la salvación, hoy es el día que Dios preparó para que usted dé ese paso de fe, se vuelva a Dios. Dios perdonará su pecado, llevará su carga y su vida cambiará para siempre, por toda la eternidad. ¿De qué tipo de temor estoy hablando? El tema es el temor del Señor. ¿Qué temor estoy hablando? Es el temor, el tipo de temor que Dios demanda de su hijo. Es el tipo de temor que Dios demanda de su hija. Yo siento una gracia de Dios acá hoy. Era sojo tarranda rama sara maquia. Era saja dalá. Estoy hablando de un temor reverente a Dios. Estoy hablando de un temor de reconocimiento a Dios. Estoy hablando de un temor de respeto a Dios por su grandeza, por su santidad, por su majestad, por lo que Él es. Temor por su realeza. Ese es el temor que estoy hablando. Respeto, reverencia. Ese es el temor que Dios requiere de la iglesia. Ese temor implica sumisión y obediencia. Lo vuelvo a decir. Ese temor implica sumisión y obediencia. Ese temor santo controla todas tus actitudes. Ese temor santo controla todas tus decisiones. Todos los días usted toma muchas decisiones.
El temor santo hace que esas decisiones sean en el temor del Señor. Esas actitudes sean en el temor del Señor. Tu vida en el temor del Señor. Ese temor te controla tus acciones. Cuando vas a hacer algo, el temor te dice no lo hagas. Cuando vas a decir algo, el temor te dice no lo hagas. No lo hagas. Romanos 3:18 dice algo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está escribiendo en los Romanos y le dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando no hay temor de Dios en el creyente, las personas, ¿saben lo que hacen? Tienen más temor de las personas que de Dios. Tienen temor del pastor, tienen temor del líder, tienen más temor del papá, tienen más temor de mamá, tienen más temor del vecino, tienen más temor del esposo, tienen más temor de la esposa que de Dios. Voy a comenzar diciéndote: si hay alguien a quien tú debes temer, es aquel. Es a Él, solo a Él. Y eso dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 versículo 13: a Jehová tu Dios temerá. Otra vez lo digo: a Jehová tu Dios temerás. ¿A quién debe temerle usted? ¿A quién debe temerle? ¿A quién? A Dios. A Jehová tu Dios temerás, dice el escritor Moisés. Es a Él a quien tú debes temer. Comencé diciendo que mucha gente sirve a Dios sin tener el temor de Dios. Por eso no tiene ningún problema en ministrar en el pecado. Por eso no tiene ningún problema en vivir una vida de pecado. No tiene ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque no tiene temor de Dios. Pero ¿sabe por qué este mensaje? Es porque debe volver el temor de Dios a la iglesia. Hemos crecido mucho a nivel general, pero hay algo que hemos perdido y es el temor al Señor. Es el verdadero temor al Señor. ¿Para qué se necesita temor de Dios, pastor? Se necesita temor de Dios para servir. Se necesita temor de Dios para servir. Usted no puede servir a Dios de cualquier manera. Usted no puede hacer la obra de Dios de cualquier manera. Usted no puede hacer las cosas de cualquier manera. La Biblia dice en Hebreos 12:28 que sirvamos a Dios agradándole. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Con Dios no se juega. Sirvamos a Dios agradándole a Él con temor y reverencia, porque nuestro Dios, al Dios que nosotros servimos, es fuego consumidor.
Cuando yo me planto acá para predicar la palabra, debo predicar en el temor del Señor. Cuando alguien se para acá a cantar, debo hacerlo en el temor del Señor. Cuando alguien se pone a tocar un instrumento, debe hacerlo en el temor del Señor. El sonidista debe hacerlo en el temor del Señor. El del proyector debe hacerlo en el temor del Señor. Las pandereteras deben hacerlo en el temor del Señor. Los porteros deben hacerlo en el temor del Señor. La iglesia debe servir en el temor del Señor, con reverencia. Debe volver el temor de Dios a la gente. Y pido que me siga porque tengo una palabra de Dios. ¿Para qué más se necesita el temor? Para adorar. Su vida es una adoración a Dios. Usted no puede adorar a Dios de cualquier manera. Cuando usted trae su ofrenda en adoración, debe hacerlo en el temor del Señor. Cuando usted ofrece su fruto de labios, debe hacerlo en el temor del Señor. Su adoración debe hacerse en el temor del Señor. La Biblia dice en Salmos número 5, versículo 7: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Adoraré en tu temor. Cuando tú adoras, debes hacerlo en el temor. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios no es cualquiercito, no es el gauchito, no es un esqueletito, no es una virgencita. Es Dios supremo, todopoderoso, soberano, que está sobre todas las cosas. Es al Dios que está sirviendo, y por lo tanto debes hacerlo en el temor del Señor, sabiendo a quién los está adorando. ¿Para qué más se necesita el temor de Dios? Para perfeccionar la santidad. Cuando hay temor de Dios, la persona puede perfeccionar la santidad, porque no somos perfectos. Usted me ve acá una, ¿cómo se llama? ¿Aureola? ¿Lo tengo? No. ¿Tengo alas? No. Bueno, usted tampoco. No somos perfectos. No somos completamente santos, porque si estamos completamente santos, porque entonces ya estamos allá. Pero sí, lo que hacemos nosotros es ir perfeccionando la santidad. ¿Qué se necesita para perfeccionar la santidad? Temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, entonces se puede corregir la santidad. Cuando hay temor de Dios, entonces se puede mejorar la santidad. Cuando hay temor de Dios, se puede avanzar en la santidad. La Biblia dice en 2 Corintios 7:1: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, dice Pablo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. El que no tiene temor de Dios no mejora. El que no tiene temor de Dios no se corrige. El que no tiene temor de Dios no le importa nada, señores. Pero el que tiene temor de Dios sí puede ir creciendo y mejorando para la gloria de Dios. ¿Para qué más se necesita la santidad? Para el temor al Señor, para no pecar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20. Se necesita el temor de Dios para no pecar. Cuando te sientes tentado, cuando te sientes tentada a pecar, o incluso cuando ya estás a punto de pecar, ya estás a punto de pecar,
Ya no te falta nada para pecar. El temor de Dios hablará fuertemente a tu espíritu. Y el temor de Dios te dirá: no, 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 no lo hagas, 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 no lo hagas. Dios se complace, Dios se deleita, Dios se contenta. ¿En quién? ¿En lo que usan corbata? ¿En lo que se peinan perfectamente? ¿En lo que tienen un buen traje? ¿Un buen zapato? ¿Una buena pintura? Dios se complace, tiene placer, tiene contentamiento en los que le temen. Decía un pastor: ¿cuántos están contentos con Dios? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos están contentos con Dios? Levanta la mano. ¿Cuántos están contentos con Dios acá? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos están contentos con Dios? Amén. Ahora, ¿con cuántos está contento Dios? ¿Tienes temor de Dios? Entonces que tengo que darte una muy buena noticia. El Señor está contento contigo. ¿Usted no tiene temor de Dios? Tengo una mala noticia. Dios no está contento con usted. Por más que hagas lo que hagas, sirvas como sirvas, trabaje como trabaje, si no tienes temor de Dios, iglesia, el Señor está muy triste contigo, ya está enojado, ya está irado también. ¿Qué más? Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Veo que cuando usted le ve sufrir a su hijo, ¿usted qué hace? Sufre más que él. Acá somos todos papá. Cuando usted le ve enfermo a su hijo, usted sufre más que su hijo, tal vez. Mamá que está escuchando. Cuando usted le disciplina con algo a su hijo, usted llora con su hijo. ¿Sí o no? Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Cuando tú lloras, Él llora. Cuando tú sufres, Él sufre. Pero te aseguro que eso no va a quedar así. Él te levantará como papá. Él te sostendrá, Él te socorrerá, Él te ayudará y te dará la victoria. Porque es tu Padre y te está mirando, está viendo, está velando por ti. Salmo 103:11. La misericordia de Dios se extiende sobre los que le temen. La misericordia de Dios se extiende, se prolonga sobre los que le temen. Porque la persona que le teme a Dios no quiere significar que no va a cometer más errores. Se puede equivocar, señores. Va caminando y se equivocó. La misericordia de Dios se extiende porque hay temor de Dios. Se va un poquito más y se puede equivocar algo. La misericordia de Dios se extiende un poco más porque hay temor de Dios en su corazón. Porque no lo hace voluntariamente, lo hace en la ignorancia, lo hace en la debilidad. Pero Dios sabe que hay temor de Dios en ese corazón. Se extiende la misericordia para con esa persona. Si usted me está entendiendo, diga amén. Proverbio 19:23. El temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová no es para muerte. El temor de Jehová es para vida. Verdadera vida en Dios. Y aquí quiero detenerme en el capítulo, en Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. Poneme por favor. Gracias. Eclesiastés capítulo 8, versículo 12. Aquí hay una muy buena noticia para los que le temen a Él. Dice Eclesiastés 8:12 que les irá bien a los que le temen. Y acá me voy a referir a los jóvenes especialmente. Eclesiastés 8:12 dice: les irá bien. Déjame ahí cuando esté en cito. Les irá bien a los que le temen. Para esta altura de mi vida,
con muchos años en la obra de Dios, ya con varios años como ministro del Evangelio, muchos años ministrando a muchas personas, puedo decirle algo en el temor del Señor: que la palabra de Dios tiene razón. Con mi esposa estuvimos hablando, dijimos, la palabra de Dios es verdad. Les va bien a los que le temen. Desde nuestra juventud nosotros hemos podido experimentar esto. Les va bien a los que le temen, pero bien en todos los sentidos: espiritual, emocional, en el matrimonio, en la familia, en el hogar, en el ministerio. A los que le temen, las cosas le va bien. Se lo puedo asegurar en el nombre de Jesús. Por eso, estimado joven, grábese esta palabra: les irá bien a los que les temen. De otra óptica, ¿cómo sería? Usted sabe, usted es joven. ¿Cómo sería de la otra óptica? Dígame usted. ¿Quién me dice? Al que no le teme, les irá mal. También podemos asegurar que es así. Guarda esta palabra en tu corazón. ¿Está ahí, no? Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. ¿Usted quiere predicarle a los jóvenes hoy? ¿Me ayudan a predicarle, a darle un consejo para que se quede grabado? ¿Me ayudan o no? ¿Me van a ayudar o no? Vamos a hablar, vamos con las mujeres primero. Mujeres, vamos desde acá. Les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Les irá bien. Desde ahí. ¿Los jóvenes están escuchando, no? ¿Están escuchando los jóvenes? Bueno, las mujeres le van a predicar en voz alta. Y vamos a ver quién habla más alto en la casa. A ver, las mujeres, a ver, van a predicarle a los jóvenes hoy, para que se le quede grabado a los jóvenes hoy. Ayúdame, porque quiero realmente que se le quede grabado en el corazón de estos chicos que están acá. ¿Va a leer conmigo? Las mujeres, amén. Vamos con las mujeres, a las 3. A las 1, a las 2 y a las 3. Se fueron todas las mujeres. ¿Qué pasó? A ver, vamos de vuelta. A las 1, a las 2 y a las 3. Les irá bien. A ver, vamos los varones. Vamos a ver quién tiene la voz alta en la casa acá. Vamos con los varones. Acá vamos a ver quién habla más fuerte acá. Vamos a ver, vamos con los varones. A ver, vamos, le irá bien desde ahí. A la 1, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Las mujeres, un fuerte aplauso a los hombres. ¿Qué le pasa a las mujeres hoy? A ver, vamos con las mujeres de vuelta. Vamos con las mujeres, a la cuenta de 3. Y los hombres le vamos a aplaudir a las mujeres después. ¿Están escuchando, verdad usted? Bueno, vamos con las mujeres. 1, 2, 3. Los varones, un fuerte aplauso a las mujeres. Acá se descubrió quién habla más alto en la casa. Vamos todos juntos ahora. Vamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Un fuerte aplauso al Señor de la gloria, porque a los que temen le va bien. Grábese en el amor del Señor. Vamos al último punto.
¿Cómo es el temor a Dios? ¿Cómo viene? ¿Qué se necesita para tener temor de Dios? ¿Qué es lo que trae el temor de Dios en las personas? Y acá yo le voy a pedir que usted preste mucha atención. ¿Qué es lo que trae temor de Dios en el corazón de la gente? Temor reverente. ¿Sabe cuál es? Su divina presencia. La presencia real de Dios trae temor en el corazón de la gente. No estoy hablando de emoción barata. No estoy hablando de una simple emoción, de un momento de lágrima, porque la emoción es sumamente pasajera, la emoción es sumamente circunstancial, la emoción no cambia corazones, la emoción no transforma corazones, la emoción no cambia el aspecto de la persona, no cambia el rostro de la persona, no cambia de las decisiones de la persona, no transforma las vidas. Las emociones no pasa nada, son lágrimas del momento, pero lo que sí produce cambio, produce transformación y hace que haya temor en el corazón de la gente es la presencia de Dios manifiesta en el corazón de la gente. En la presencia de Dios. Génesis capítulo 28 nos habla de un maravilloso pasaje. Relata acerca de Jacob. Jacob tuvo una visión estupenda, una visión maravillosa. Tuvo un encuentro con Dios. En aquel sueño se le apareció Dios, vio la escalera, los ángeles, vio la manifestación de Dios, la presencia de Dios. Y cuando se despierta Jacob dice así: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y dice la Biblia, y tuvo miedo. Diga conmigo, tuvo miedo. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando él tuvo ese encuentro con la majestad de Dios, con la realeza de Dios, la Biblia dice que él tuvo miedo. ¿Delante de quién tuvo miedo, gente? Delante de Dios. Porque pudo descubrir la grandeza de Dios y quedó espantado, quedó con miedo, quedó temblando a causa de tanta magnificencia. Su corazón se estremecía a causa de la presencia de Dios, que puso un temor santo en él. La Biblia nos habla en Éxodo 19 que allá en el monte Sinaí, la Biblia dice que el monte se estremecía en gran manera. El monte Sinaí temblaba, se sacudía, se estremecía. Éxodo 19 dice que el pueblo de Israel se estremeció delante de tanta majestad divina. Era la manifestación de Dios sobre el monte Sinaí. Era tan gloriosa que a la distancia el pueblo de Israel tuvo miedo delante de tanta presencia. El escritor de los Hebreos, el capítulo 12, hablando sobre Éxodo 19, sobre ese suceso, dice incluso que hasta el mismo Moisés estaba espantado y temblando. Moisés temblaba en el monte de Sinaí. Moisés temblaba en el monte Sinaí a causa de su gloria. Temblaba. Míreme un poquito acá. El siervo Moisés, que ya estaba acostumbrado a hablar con Dios, pero en aquella magnificencia de Dios, la Biblia dice que Moisés temblaba, estaba asustado delante de tanta grandeza, delante de tanta santidad. Escúcheme lo que voy a decir. Hay gente que tiene más miedo del diablo que de Dios. Hay gente que tiene más miedo al diablo que a Dios.
La Biblia dice que Jacob temblaba delante de su presencia. La Biblia nos dice que Moisés temblaba delante de la presencia de Dios. Y hoy hay muchos creyentitos que le tienen más miedo al diablo que al propio Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 2 versículo 19? Y escuche esto: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y los demonios también creen y dígale, pero dígale porque yo quiero escuchar a la iglesia de esto. Yo quiero que Dios escuche lo que la iglesia está hablando hoy. También los demonios creen en Dios y creen en Dios y creen en Dios y creen en Dios y tiemblan. Los demonios tiemblan delante de su presencia. Si hay alguien delante de usted, debe temblar. No es delante de los demonios. Si hay alguien delante de quien usted debe temblar, es delante de la santidad de Dios. El diablo tiembla delante de él. Hoy los creyentes tienen más miedo del diablo. Hoy los creyentitos tienen más miedo de la gente. Si hay alguien que usted debe tener temor, es temor reverente de Dios, solamente de Dios. Hechos 5 nos relata acerca de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira intentaron mentir a Dios, intentaron mentir al Espíritu Santo. Y fueron a mentir a Pedro, pero la presencia de Dios se manifestó. Y delante de la presencia de Dios murió primero Ananías y después murió Zafira, su esposa. La Biblia dice en Hechos 5 que este hecho trajo gran temor sobre toda la iglesia. Este hecho de la manifestación de Dios que produjo la muerte de un matrimonio por querer mentir y engañar a quien no se le puede mentir y a quien no se le puede engañar. Tú puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tu amigo, puedes engañar a tu tía, tu abuela, pero no le vas a mentir a Dios. Quisieron mentir, la presencia de Dios lo consumió. Y la Biblia dice que trajo gran, no dice temor, trajo gran temor. ¿Para qué Dios se manifiesta? Para traer temor en el pueblo de Dios. Porque al tener un encuentro real con Dios, la gente queda: Dios existe, Dios es real, Dios es más grande de lo que yo pensaba. Perdóname, Señor, perdona mis pecados. Todo este tiempo no me di cuenta de lo malo que hice delante de ti. Porque conoce la santidad de Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios se siente sucio, señores. Isaías 6, el profeta, cuando tiene aquella visión, revelación de Dios, dice Isaías: ay de mí que soy muerto. Se sentía sucio, porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, encuentra la santidad de Dios y se siente sucio delante de su presencia. Por eso el profeta Isaías dice: ay de mí, temblaba delante de su presencia. Soy muerto, no voy a poder soportar esto. Luego de ahí comenzó el ministerio profético de Isaías. Pero primero conoció la santidad de Dios. Primero la santidad de Dios, después el ministerio, después el don, después el talento. Primero la santidad de Dios. En Hechos 26, estoy terminando.
En Hechos 26, el apóstol Pablo está comentando su conversión. Y le dice él, la conversión donde está, en Hechos 9. En Hechos 26 él relata lo que sucedió en Hechos 9. Dice, yo iba en camino a Damasco, cuando de pronto una luz más resplandeciente que la luz del sol se acercó a mi vida. Y la Biblia dice que había tanto poder, tanta unción, que dice Pablo, caí al suelo. Pablo iba para perseguir a la iglesia, pero cuando tiene ese encuentro con Dios, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Y a Dios le indicó lo que tenía que hacer. Cuando Pablo tiene ese encuentro con Dios, tiene ese encuentro con la real presencia de Dios, cuando Pablo se levanta, Pablo era una persona totalmente nueva. Totalmente nueva. Totalmente diferente. Dios cambió su mente. Dios cambió su corazón. A esa iglesia a la que perseguía, Él se puso a su disposición. Y el temor de Dios vino a su vida. ¿Qué es lo que cambió en Pablo? El encuentro con Dios. ¿Qué es lo que produjo el encuentro con Dios? Temor santo, temor reverente. Por eso, consecuentemente, su vida cambió de un día para otro, de un momento a otro, de un tiempo a otro. La vida de Pablo cambió totalmente. La presencia de Dios hace que tú cambies. Y eso es lo que sucedió en Pablo. Cayó al suelo, no pudo soportar. Y al levantarse era un nuevo hombre. Ojalá Dios que aquí al pasar, al levantarte de este lugar, te levantes una nueva persona para su gloria y para su honra. Si estabas planeando pecar, si estabas pensando en pecar, hoy al levantarte de ese lugar, te levantes con la mente nueva, pensamiento nuevo, una vida nueva para la gloria de Dios. Estoy hablando de la presencia de Dios, no de cualquier cosa. La Biblia dice en Juan, en Apocalipsis 1:17, que Juan cayó como muerto. Cuando tiene esa revelación de Dios, cayó al piso, cayó como muerto ante sus pies. Y después de ahí Dios le reveló todo lo que usted conoce en Apocalipsis. Antes de Dios mostrarte algo, es necesario que tú tengas un encuentro con Dios. Antes de Dios revelarte a tu vida es necesario que tengas un encuentro con Dios. Antes de iniciar tu ministerio es necesario que tengas un encuentro con Dios, pero un encuentro real, donde seas cambiado y transformado por Él. Lo que trae temor de Dios reverente es su presencia. ¿Cuántos quieren presencia de Dios en esta casa? Diga amén. Póngase de pie los que quieren la presencia de Dios. O la gloria de tu presencia, por favor. Porque la gloria de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. La presencia de Dios manifiesta, trae temor reverente. No queremos emociones, iglesia. No queremos emociones. Queremos su presencia. Levanta sus manos si tú eres de lo que quieres la presencia de Dios. Si tú eres lo que dice conmigo, Señor, queremos aquí tu presencia. Levanta tus manos si tú eres lo que está conmigo y que dice: nosotros aquí en Barranqueras no queremos emociones baratas.
Levanta sus manos y tú dices conmigo: queremos aquí tu verdadera presencia. Queremos tu gloria en este lugar. Queremos tu gloria en mi vida. Queremos tu gloria en esta casa. Queremos tu verdadera gloria en los jóvenes. Queremos tu gloria en los adolescentes. Queremos tu gloria en los preadolescentes, en los niños. No queremos otra cosa que no sea tu gloria. La gloria trae convencimiento de pecado, gente. Dios traerá que sientas pesar por tu pecado. La presencia hará que te sientas sucio, pero hay algo: puedes humillarte, puedes arrepentirte, puedes pedir perdón y puedes perfeccionar a partir de hoy la santidad en tu vida. Hoy puede comenzar algo nuevo en tu vida. Hoy puede comenzar, Dios, algo diferente. Necesitas de Dios. Necesitas de tu presencia, necesitas de su gloria. Nada afuera llenará ese vacío que hay en tu corazón. Nada afuera te alimentará, te saciará. Nada de lo que hagas va a saciar tu sed interior. Nada. Porque el hombre, cuando fue hecho para andar en su presencia. Cuando Dios le formó a Adán y Eva en el huerto, lo hizo para que anden en su presencia. Entonces lo único que hará que tú sientas una vida plena, una vida completa, es cuando andas en su presencia, cuando andas en el temor del Señor.